Evangelio de hoy. Jueves 4 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 7, versículo 21 y del 24 al 27. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa. Pero no se cayó, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio, que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y fue grande su ruina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La voz que se proclama y la obra que define. Jesús insiste en una verdad que desborda la frase ritual. No basta proclamar con los labios una devoción o una pertenencia. La fe madura se manifiesta en la correspondencia de la vida. Decir Señor, Señor es un movimiento del lenguaje y del querer. Pero la autenticidad del seguimiento se prueba en la obediencia cotidiana a la voluntad del Padre. La palabra pronunciada puede ser hermosa, fervorosa, repetida, sin embargo, si no transforma las decisiones, los afectos y las obras, queda reducida a un eco estéril. La invitación de Cristo es a que la confesión vocal se traduzca en una adhesión práctica. No se trata de actuar para aparecer, sino de dejar que la enseñanza del Maestro determine el estilo de nuestra existencia. Detenerse en esto produce una sacudida íntima. A menudo confundimos pertenecer con nombrar. Es fácil recitar palabras sagradas en el calor de una celebración, o en la soledad de una habitación, y experimentar un consuelo pasajero. Pero la prueba decisiva está en la rutina, en la paciencia con quien nos ofende, en la entrega en lo pequeño, en la fidelidad cuando nadie aplaude. Jesús establece aquí una escala de valor distinta. La autenticidad no la otorga la intensidad ocasional del sentimiento, sino la constancia humilde de la obediencia. Por eso la enseñanza nos remueve. Nos obliga a preguntar por la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Escuchar que transforma y no la escucha de ocasión. La segunda imagen central del pasaje es la del que oye y pone en práctica. Oír a Jesús no es solamente percibir un sonido, o nutrir la mente con enseñanzas. Es permitir que su palabra penetre, reforme y moldee la voluntad. La misma voz, escuchada por dos personas distintas, produce efectos distintos según la disponibilidad interior. Uno escucha para verificar, para adornar su discurso o incluso para justificar conductas. Otro escucha para dejarse cuestionar, para permitirse la conversión, para cambiar prioridades. El Evangelio distingue con nitidez. La recepción auténtica es siempre transformadora. Esto nos lleva a una pedagogía de la escucha. Hay que aprender a escuchar no para confirmar prejuicios, sino para ser formados. La escucha que vale es aquella que pierde el orgullo de saber, que abandona la pretensión de adaptar la enseñanza a las comodidades personales.
Que acepta la tensión entre lo que es cómodo y lo que es verdadero. En ese estilo de escucha nace la disposición para practicar. Para poder decir luego que la palabra no fue una noticia pasajera, sino una raíz que orientó la vida. La casa que resiste, fundamento y solidez interior. Jesús nos propone la imagen de la casa edificada sobre roca. No es una metáfora arquitectónica fría, sino una metáfora del alma habitada por hábitos firmes. La roca simboliza ese fundamento interior que no depende del aplauso, del éxito ni de la ausencia de tormentas. Construir sobre roca implica trabajo, paciencia, insistencia en las pequeñas fidelidades. Es preferir lo verdadero a lo conveniente. Sostener la palabra dada, practicar la caridad cuando cuesta. Perdonar sin medir el daño. Las raíces profundas no se notan en bonitos discursos. Se aprecian solo cuando vienen las lluvias. Cuando las presiones de la vida y las sorpresas amenazan con desestabilizar. La roca es también la palabra encarnada que sostiene. No se trata de un conocimiento intelectual sino de una verdad vivificante que sustenta la conducta. Por esto la casa permanece. Porque lo esencial está anclado en algo que no se erosiona con las circunstancias. La roca no garantiza ausencia de golpes. Garantiza resistencia. Y esa resistencia es la paz que permite mirar la tormenta sin desesperar. La espiritualidad cristiana, cuando se asienta en la roca, no se ilusiona con la seguridad humana. Confía en una fortaleza más profunda, que es el amor fiel de Dios y la coherencia con su voluntad. La casa que se derrumba, la apariencia de lo sólido. En contraposición, Jesús habla del hombre necio que edificó sobre arena. La arena representa la inestabilidad. De lo que se apoya en reconocimientos externos, en modas, en bienes pasajeros o en virtudes que no han sido ensayadas por la dificultad. La persona que basa su vida en lo circunstancial descubre que, frente a la prueba, la apariencia se deshace. Es doloroso ver cómo estructuras que parecían grandes, proyectos, reputaciones, seguridades, se convierten en polvo cuando soplan los vientos. La advertencia no es moralista para infundir culpa, sino realista para llamar a la prudencia interior. La elección del cimiento determina el destino. Este segundo modelo también es pedagógico. Muestra que la inteligencia humana puede construir con habilidad técnica y, aún así, equivocarse gravemente en lo esencial. La necedad no es ignorancia inocente. Es la soberbia que piensa que la seguridad se obtiene por medios propios. La tentación de edificar la vida sobre la inmediatez. La gratificación, la apariencia. Es poderosa porque la cultura moderna la promueve. Sin embargo, lo temporal no puede sustituir lo perenne. La invitación es a volver la mirada de las satisfacciones rápidas hacia lo que produce frutos duraderos en el alma. La amplitud de la prueba, lluvia, ríos, vientos. Jesús describe el asalto de las fuerzas naturales. Lluvia, ríos, vientos. Son imágenes que hablan de las pruebas múltiples y variadas que enfrentamos. Adversidades externas, presiones sociales. Crisis personales, pérdidas, tentaciones internas. Cada elemento representa una forma de prueba. La lluvia puede ser el desgaste cotidiano. La erosión lenta que desgasta la paciencia. Los ríos simbolizan las corrientes poderosas de opinión.
De seducción ideológica. De compromisos que arrastran. Los vientos parecen aludir a las luchas imprevisibles. A los conflictos que soplan desde fuera. La conjunción de estos factores revela que la vida cristiana no está exenta de combate. Pero la casa fundada sobre roca resiste porque está formada por hábitos que responden con prudencia. Y por una intimidad con Dios que no se fragmenta. No es una protección estúpida contra el sufrimiento. Es una fuerza interior que hace posible la reacción serena, la esperanza y la capacidad de recomenzar. La firmeza espiritual no borra el dolor ni elimina las pérdidas, pero convierte la prueba en ocasión de crecimiento. Quien permanece tiende a salir templado, más sencillo, más confiado en el misterio que sostiene. La prueba como oportunidad de autenticidad. En este pasaje la prueba no es un castigo aleatorio, sino una oportunidad que revela lo que somos. Es en la tormenta donde se ve la calidad de los cimientos. La dificultad esbroza pretensiones y muestra la verdad. Por eso no debemos temer las pruebas como si fueran solo desgracias. Son policías de autenticidad. Quien se ha formado en la escucha activa y en la práctica cotidiana de la caridad tiene más probabilidades de mostrar coherencia cuando viene la tempestad. La prueba purifica las intenciones y ordena el corazón. Por eso la parábola, lejos de ser una amenaza, es una llamada a preparar el corazón para que la verdad salga fortalecida. Desde esta perspectiva, las pruebas adquieren sentido teleológico. No son absurdas ni arbitrarias, sino parte del proceso por el que la libertad humana se confirma o se corrige. No se nos promete tiempo sin lluvia, sino una raíz que permite encarar la lluvia sin derrumbe. La vida transforma en escuela. Los golpes enseñan si se les permite enseñar. La obediencia práctica como sabiduría fiable. El corazón del pasaje es la invitación a practicar la enseñanza. La obediencia cristiana no consiste en una aceptación pasiva de normas, sino en una sabiduría activa. Elegir lo que edifica el bien, incluso cuando exige renuncia. La sabiduría religiosa es artesanal, se demuestra en la vida concreta, en las decisiones que permiten sostener relaciones, construir comunidad, cultivar interioridad. Hacer la voluntad del Padre no es un programa teórico. Es una manera de ser en la que la justicia, la misericordia y la humildad orientan las elecciones más corrientes. Ser prudente, como el hombre de la roca, no es evitar riesgos a toda costa. Es asumirlos desde una fidelidad práctica. Es preferir el amor fiel frente al beneficio inmediato. Es escoger la verdad frente a la comodidad. Esa obediencia práctica no anula la libertad. La libera, porque orienta el deseo. Y evita la dispersión. La fe se realiza cuando se encarna en actos coherentes. Ahí la sabiduría se muestra como fundamento inquebrantable. La ruina y la compasión, ver la caída sin regodeo. La imagen de la casa que se derrumba y la grande ruina que sigue es dura. Pero la mirada que propone Jesús no es de regodeo moralista. Más bien es llamada a la compasión. Y a la urgencia de revertir lo que pueda ser revertido. Ver la ruina en otros no debe llevarnos a la condena, sino a la misión, acompañar, testimoniar, ayudar a reconstruir. La parábola sirve también para despertar en nosotros una caridad que no se conforma con señalar fallos,
sino que se involucra en la reparación y la reconstrucción. La evangelización se enraiza en esta actitud. No humilla ni impone, sino acompaña con humildad a quienes han edificado en arena. La comunidad que ama es capaz de acoger la fragilidad y ofrecer vías para la reconstrucción sobre roca. De este modo, la enseñanza no se queda en advertencia. Se orienta hacia la reconciliación y la conversión. La integridad como estilo relacional y social. Edificar sobre roca no es un logro solo personal. Tiene consecuencias comunitarias. Una persona con cimientos firmes sostiene vínculos sanos. Crea ambientes de confianza. Y sensibiliza a otros para buscar lo verdadero. La integridad interior se traduce en justicia en el trato. En responsabilidad social. En coherencia entre palabra y obra en la esfera pública. La roca personal genera un efecto expansivo. No solo la casa resiste, sino que aporta solidez al vecindario humano. La vida cristiana bien fundamentada se hace fermento en la sociedad. Cuando los discípulos viven con este estilo, la iglesia se vuelve un lugar donde la sabiduría práctica se aprende y se reproduce. No se trata de imponer normas, sino de mostrar una vida que, por su coherencia, atrae. La roca hace comunidad. La humildad como camino para edificar bien. Para construir sobre roca es necesaria la humildad. Reconocer la propia fragilidad, pedir ayuda. Aprender de la tradición, aceptar correcciones. La soberbia es el material de la arena. Piensa que todo depende de su tino. La humildad, en cambio, sabe que la fortaleza se recibe. Y se trabaja en colaboración. El discípulo humilde escucha, acepta consejos. Se deja moldear por la palabra y por el servicio. Así la roca no es un orgullo, sino un don que se cultiva. En comunión con Dios y con los hermanos. Esta humildad se expresa en el modo de tomar decisiones. Quien es humilde no busca su gloria, sino el bien común. No acumula seguridades para sí, sino que comparte lo que tiene. No edifica sobre la apariencia, sino sobre la verdad. La coherencia en lo cotidiano como escuela de santidad. La santidad no es un estado reservado a excepciones. Es la coherencia lograda día a día en el vivir ordinario. Poner en práctica la enseñanza de Jesús es trabajar con fidelidad en lo cotidiano. En la familia, en el trabajo, en la amistad. En la economía, en la política. Cada acto honesto, cada gesto de ternura. Cada decisión ética contribuye a edificar la casa sobre roca. La santidad así entendida no es escapar del mundo sino transformarlo desde dentro. La oración y la acción, la contemplación. Y el ejercicio cotidiano. Se vuelven inseparables. La escuela de santidad exige constancia. Nadie edifica en una semana lo que necesita años. Pero la perseverancia es el camino que vuelve firme al corazón. Y lo prepara para resistir la tormenta. La oración como fundamento activo. Si la roca es la palabra y la relación viva con Dios. La oración es la práctica que mantiene ese fundamento activo. No se trata de una actividad estética, sino de una praxis que alimenta la escucha. Ordena la voluntad y abre el corazón a la gracia. La oración mantiene la piedra fundacional viva. Sin ella la roca se vuelve memoria y pierde su capacidad de sostener. La vida orante es el roble que echa raíces. Sin raíces las casas se derrumban. La oración, además, genera prudencia.
Quien ora se vuelve menos impulsivo, más atento a las consecuencias, más coherente en sus gestos. Orar es cuidar la cimentación, la responsabilidad y la esperanza final. Jesús no cierra el pasaje con fatalismo sino con responsabilidad y esperanza. La advertencia es seria, pero su propósito es formativo. Que la persona tome las riendas de su destino espiritual. La esperanza cristiana no se contradice con la urgencia de la exigencia. Al contrario, enseña que siempre es tiempo de volver, de edificar de nuevo, de ponerse en camino hacia la roca. El que cae puede levantarse. El que ha elegido la arena puede arrepentirse y rehacer la casa con humildad. La invitación es entonces doble. Por un lado, practicar con diligencia la enseñanza. Por otro, confiar en la misericordia que acompaña la conversión. La roca no es un pedestal para pocos. Es una llamada universal. La responsabilidad interior como fruto de la libertad. Jesús, al presentar estas dos casas y sus respectivos cimientos, despierta en el corazón del discípulo una conciencia nueva. La vida espiritual no ocurre por automatismos, sino por decisiones libres. Dios ofrece la palabra, ofrece la guía, ofrece la luz. Pero somos nosotros quienes decidimos si esa luz se convierte en fundamento. La libertad humana queda así dignificada. Pues Jesús no infantiliza al discípulo. Lo hace responsable de su crecimiento, de su fidelidad, de su fortaleza interior. Esta perspectiva nos libera del fatalismo y nos invita a asumir la propia historia con madurez espiritual. No somos espectadores pasivos. Somos constructores activos del alma que habitamos. La construcción silenciosa que Dios ve. Cuando Jesús habla de edificar sobre roca, no se refiere a acciones espectaculares que llamen la atención, sino a decisiones silenciosas que solo Dios observa. A menudo pensamos que la fe se demuestra en grandes gestos. Pero la auténtica edificación sucede en la intimidad del corazón. En los pequeños actos de amor fiel que nadie ve. La roca se forma con la renuncia secreta. Con la paciencia que no busca recompensa. Con la bondad ofrecida a quienes no pueden devolverla. Dios mira ese taller interior donde se va construyendo la solidez del alma. Esta verdad consuela, pues confirma que lo esencial no depende del aplauso humano, sino de la constancia ante la mirada divina. El valor del tiempo en la vida espiritual. Construir sobre roca no es un acto instantáneo. Es un proceso que requiere tiempo, repetición, aprendizaje y corrección. Jesús nos recuerda que la vida espiritual no se improvisa en un día. Igual que una casa firme no se levanta en una mañana. La cultura de la inmediatez puede hacernos creer que todo debe aparecer rápido. Pero el Evangelio nos enseña a honrar el tiempo de Dios. Ese tiempo en Él, que las raíces se afianzan, en el que la sabiduría madura, en el que la disciplina se consolida. El tiempo es aliado de la roca. Quien respeta el proceso no se frustra con la lentitud, sino que la comprende como el modo más profundo de construcción interior. El autoengaño espiritual como arena peligrosa. Cuando Jesús menciona la casa sobre arena, está alertando contra uno de los mayores peligros del camino espiritual. El autoengaño. La arena es el terreno donde la persona cree que está firme, aunque no lo está.
Representa esas seguridades aparentes que tranquilizan pero no sostienen. Creer que basta rezar sin vivir el Evangelio. Creer que basta conocer doctrinas sin practicarlas. Creer que basta sentir emociones religiosas sin convertir el corazón. Todo eso es arena espiritual. Jesús no condena al que construye así. Lo despierta. Quiere evitar que descubra la fragilidad de su vida demasiado tarde. Por eso su enseñanza es firme. No te engañes, revisa tus fundamentos. La obediencia como acto de amor y no de imposición. A veces la palabra obediencia se interpreta como pérdida de libertad. Pero en los labios de Jesús es un acto de amor. El que escucha y practica no obedece por miedo ni por presión, sino por confianza. Obedecer la palabra es abrazar el camino que conduce a la vida plena, aunque no siempre coincida con nuestras inclinaciones inmediatas. La obediencia cristiana no es ciega. Es confiada. Es la certeza de que quien habla es quien nos ama y desea nuestro bien. Así, obedecer se convierte en una expresión madura de libertad. Elegir la voluntad del Padre porque sabemos que es roca y no arena. El combate interior contra la pereza espiritual. Construir sobre roca exige esfuerzo. Jesús lo sabe y, por eso, su parábola también denuncia la pereza espiritual, que tantas veces retarda nuestro crecimiento. La arena es lo fácil, lo improvisado, lo superficial. No exige cavar, no exige profundizar. No exige renuncia. La roca requiere trabajo. Exige cavar hasta que aparezca lo sólido. La pereza espiritual nos hace preferir lo rápido y cómodo, pero nos deja vulnerables. Jesús, con su pedagogía sabia, nos invita a superar esa pereza y a descubrir la alegría profunda que nace de un corazón bien cimentado. La fidelidad cuesta, sí, pero la superficialidad cuesta mucho más cuando llegan las tormentas. La construcción interior como proceso y no como evento. La enseñanza de Jesús muestra que edificar sobre roca no es un acto instantáneo, ni una iluminación súbita, que cambia todo en un solo día. Es un proceso lento, a veces cansado, que se hace ladrillo sobre ladrillo, decisión tras decisión. La vida espiritual nunca se completa de golpe. Se forma a lo largo de los años, en medio de caídas, rectificaciones, aprendizajes y perseverancia. Esta perspectiva alivia la presión de sentir que tenemos que ser perfectos. Porque Jesús no exige estructuras terminadas, sino cimientos sólidos. Él sabe que una casa se construye paso a paso. Lo que pide es que el primer paso no sea sobre arena, sino sobre algo que pueda sostenernos cuando llegue lo inesperado. Esta visión nos libera del perfeccionismo y nos invita a la fidelidad. La voluntad del Padre como brújula estable. Cuando Jesús dice que entrará en el reino quien hace la voluntad del Padre, nos está ofreciendo una brújula, no una carga. La voluntad de Dios no es un misterio hermético, ni una lista intolerable de obligaciones. Es el camino del bien, del amor, de la verdad, de la justicia y de la misericordia. Quien se orienta por esta brújula vive con sentido, porque sus decisiones se ordenan hacia lo que edifica. La voluntad de Dios es, en cierto modo, la roca espiritual sobre la que se puede construir con tranquilidad. Caminar hacia ella, aunque con tropiezos,
Es caminar hacia la solidez interior. La voluntad del Padre no aprisiona. Libera. No esclaviza, ilumina. Y discernirla es un ejercicio que afina el corazón y lo hace sensible a la presencia de Dios en lo cotidiano. La diferencia entre emoción y conversión real. El pasaje también nos ayuda a diferenciar entre emoción religiosa y conversión profunda. La emoción es rápida, intensa, pero pasajera. Puede generar lágrimas, fervor, promesas. La conversión es paciente, silenciosa, perseverante. Genera hábitos, decisiones, cambios concretos. Decir Señor, Señor. Puede surgir de una emoción fuerte. Pero practicar la palabra Jesús es fruto de una conversión sostenida. El Evangelio no rechaza las emociones, porque también son don de Dios. Pero sí nos invita a trascenderlas para ingresar en un estado más estable donde la fe se convierte en forma de vivir. La emoción despierta. La conversión edifica. Una casa no se sostiene con chispazos, sino con estructuras sólidas. La identidad espiritual definida por la práctica. Jesús no valora la apariencia de santidad, sino su encarnación. Por eso afirma que el verdadero discípulo se reconoce por sus obras. Aunque éstas sean pequeñas, discretas, casi invisibles. En el reino no se confunde al que habla bonito con el que ama de verdad. La identidad espiritual no se funda en el prestigio ni en la habilidad para enseñar o predicar. La verdadera identidad nace de vivir conforme al Evangelio en cada espacio de la existencia. Esta enseñanza nos llama a no obsesionarnos por la imagen pública, sino por la calidad real de nuestras acciones, esas que solo Dios ve. Esas donde se demuestra quiénes somos cuando nadie nos observa. Ahí se construye la casa auténtica. La fortaleza que nace del amor y no del orgullo. La imagen de la casa que resiste no apunta a una fortaleza arrogante ni rígida. La roca no es la dureza del ego, sino la firmeza del amor. Un corazón endurecido no resiste mejor la tormenta. La rigidez se quiebra con facilidad. Lo que verdaderamente resiste es el amor profundo, humilde, perseverante, que se sostiene aun cuando el entorno se vuelve adverso. La roca de Cristo no endurece el alma. La sostiene. Y la fortaleza del discípulo no nace de sentirse superior, sino de sentirse amado por Dios. Y de responder a ese amor con fidelidad. Las vidas fundadas sobre esa roca son flexibles ante los cambios, sabias frente a la presión, y compasivas en la prueba. La arena de la superficialidad moderna. La comparación con la arena también nos ayuda a mirar nuestra realidad actual. Vivimos en tiempos donde lo superficial domina. Rapidez, inmediatez, gratificación instantánea. Apariencias que cambian con cada tendencia. La cultura nos empuja a edificar sobre arena sin darnos cuenta. Construimos identidad en redes sociales. Decisiones desde impulsos. Relaciones desde deseos fugaces. Espiritualidad desde emociones pasajeras. Jesús, con su metáfora sencilla y eterna, nos advierte que la arena siempre cede tarde o temprano. No es una acusación, sino un acto de amor. Él sabe que nuestro corazón no fue creado para vivir en lo efímero, sino en lo estable. Y por eso nos señala el peligro con ternura. La arena seduce,
pero no sostiene. La importancia del silencio para discernir el fundamento. Para elegir roca y no arena se requiere silencio. La voz de Jesús no siempre se escucha en el ruido de la vida. La práctica del silencio interior, de la oración tranquila, de la introspección honesta, permite descubrir dónde estamos construyendo realmente. El silencio no es ausencia, es espacio. En él escuchamos nuestros miedos, nuestras intenciones verdaderas, nuestras heridas. Y también la voz suave de Dios que guía sin imponer. Sin silencio. Uno construye rápido pero mal. Con silencio, uno construye lento pero firme. Jesús nos invita a ese espacio donde el corazón se aclara y puede elegir correctamente. La fidelidad como signo de madurez espiritual. La diferencia entre la casa que permanece y la que cae también revela el grado de madurez espiritual. La persona madura no abandona cuando aparecen dificultades. Persevera, ajusta, vuelve a empezar. Pero no se derrumba. La madurez se nota en la capacidad de sostener compromisos. De permanecer en el bien incluso cuando no se siente nada. De actuar por convicción y no por emoción. Esa madurez no se consigue sin luchas. Se forma precisamente en ellas. Las tormentas son entrenamiento para la fidelidad. Jesús no nos pide ser perfectos, sino crecer en firmeza, crecer en profundidad. Crecer en ese temple que solo nace de vivir la verdad aun cuando cuesta. La misericordia como reconstrucción continua. También es cierto que muchos hemos construido en arena por ignorancia o por debilidad. Y este pasaje no cierra la puerta a nadie. La misericordia permite reconstruir. Dios no abandona al que se derrumba. Lo toma de la mano, lo levanta, lo enseña. Lo acompaña a comenzar de nuevo. A poner cimientos donde antes no los había. La ruina no es final si hay humildad. La misericordia hace posible lo que parecía perdido. Y Jesús, que narra esta parábola, es el mismo que después perdona, restaura, sana y levanta a los caídos. La roca siempre está disponible. Incluso para quien solo ha conocido la arena. La tormenta como maestra de discernimiento. Cada tormenta revela quiénes somos y que amamos realmente. Muchas veces creemos tener prioridades claras. Pero solo cuando llegan las dificultades descubrimos cuán firme o cuán frágil es nuestro interior. La tormenta no es enemiga. Es una maestra que desnuda nuestros verdaderos cimientos. En ella vemos si nuestra confianza es sincera. Si nuestra esperanza es sólida. Si nuestra fe tiene raíces o solo hojas. Jesús no promete librarnos de la tormenta. Pero promete darnos la gracia para permanecer en pie. Así, la tormenta deja de ser aquello que destruye. Y se convierte en aquello que purifica y fortalece. El poder de la repetición en la vida espiritual. Un elemento que pocas veces se considera es la repetición espiritual. Escuchar una palabra muchas veces. Practicarla una y otra vez. Insistir aunque fallemos. La roca se forma por repetición. Jesús no espera que seamos perfectos en primera instancia, espera constancia. Practicar la misericordia repetidamente. Perdonar repetidamente. Intentar vivir según el Evangelio repetidamente. Esa repetición transforma la arena en roca. No se trata de un esfuerzo humano aislado, sino de una cooperación amorosa con la gracia de Dios.
que actúa silenciosamente en cada intento. Así se edifica la fortaleza del alma. La autenticidad como signo del discípulo verdadero. En este pasaje Jesús coloca ante nosotros la distinción entre apariencia y autenticidad. La autenticidad no se demuestra únicamente en el culto, en las palabras piadosas, en la imagen religiosa exterior, sino en la coherencia profunda, que se sostiene incluso cuando nadie vigila. El discípulo auténtico es el mismo en público y en privado, en la alegría y en la dificultad, en la abundancia y en la pobreza. Esa integridad interior es fruto de la roca espiritual. Jesús nos invita a dejar de lado dobles vidas, dobles intenciones, o doble discurso para abrazar la transparencia del corazón. Ahí florece la verdad que sostiene la falsa seguridad espiritual. Uno de los aspectos más inquietantes de este pasaje es que Jesús revela que existe una forma de religiosidad que produce una ilusión de seguridad espiritual, una sensación engañosa de estar bien ante Dios, cuando en realidad el corazón no le pertenece. Muchos pueden acostumbrarse tanto al lenguaje religioso, a los rituales, a la asistencia al templo, o incluso a los servicios pastorales, que confunden actividad con conversión, movimiento con obediencia, emociones con transformación. Jesús destruye esa falsa seguridad con una sola frase. No basta con decir. Es necesario hacer. No se trata de vivir atemorizados, sino conscientes. No se trata de dudar de la misericordia de Dios, sino de permitir que su palabra verifique la autenticidad de nuestros frutos. En este sentido, este evangelio no acusa, sino que despierta del sueño espiritual. La diferencia entre conocer a Dios y saber de Dios. Muchos pueden hablar de Dios sin realmente conocerlo. El conocimiento auténtico es íntimo, fruto de una relación viva, constante y sincera. Jesús está señalando que algunos sabían su nombre, conocían su poder. Incluso aprendieron a invocar su autoridad. Pero no habían establecido una comunión real con Él. Saber de Dios es intelectual, conocerlo es transformador. Saber de Dios no cambia la vida. Conocerlo sí. Por eso Jesús dice, no los conozco. No es rechazo, es revelación. Está mostrando que la relación nunca existió, aunque externamente lo parecía. Esto nos invita a revisar si nuestra oración, servicio y fe brotan de un corazón que ama a Dios o de un corazón que solo aprendió el lenguaje de la fe sin entregarse realmente. La obediencia como proceso y no como perfección. Jesús no pide perfección humana, sino obediencia sincera. La casa sobre la roca no representa a alguien impecable, sino a alguien que, aun con debilidades, decide construir con fidelidad día tras día. La obediencia no es un acto aislado, es un camino. Es una serie de decisiones constantes donde la palabra de Dios se convierte en el criterio que guía cada paso. La vida espiritual madura cuando aprendemos a escuchar antes de actuar, a consultar antes de apresurarnos, a discernir antes de decidir. La roca es la perseverancia en lo que oímos, incluso en aquello que nos cuesta. Así se construye una fe sólida. Lentamente, a veces con esfuerzo, pero siempre con profundidad. La arena como símbolo del corazón indócil. La arena representa un corazón que escucha,
pero no deja que la palabra arraigue. Es el corazón que recibe la enseñanza. Incluso la disfruta, pero no permite que se convierta en compromiso. La arena es móvil, no sostiene el peso de la vida. No resiste la presión. Ese tipo de fe puede parecer cómoda porque no exige renuncias. Pero al final resulta frágil. Jesús no condena a quien construye sobre arena. Revela lo inevitable de su consecuencia. No hace falta un enemigo que destruya esa casa. La propia falta de fundamento la derriba. Es un llamado a atender aquellas áreas de nuestra vida donde todavía preferimos la comodidad de la arena en lugar de la firmeza de la roca. La inevitabilidad de las tormentas. Jesús no dice si llegan tormentas, sino cuando llegaron. Las tormentas son parte de la experiencia humana. Nadie está exento. Ni los buenos ni los malos. Ni los que oran ni los que no oran. Ni los que conocen la Escritura ni los que la ignoran. Todos enfrentamos pruebas, pérdidas, situaciones inesperadas, quiebres internos, crisis relacionales o espirituales. Jesús no promete evitar la tormenta. Promete que quien se fundamenta en él no caerá. Porque su estabilidad no depende del clima, sino del fundamento. Este detalle es esencial. La diferencia entre el sabio y el necio no es la ausencia de problemas, sino la fortaleza interior que lo sostiene. La fuerza invisible de los cimientos. Lo más impresionante de una casa no es lo que se ve, sino lo que se oculta bajo tierra. Así también ocurre con la vida espiritual. El mundo ve nuestras acciones externas, pero Dios ve los cimientos. Una fe profunda se construye en la intimidad. En la oración cuando nadie mira, en la renuncia silenciosa. En la lucha interior contra el ego. En la fidelidad a la palabra cuando nadie la aplaude. Para muchos, la apariencia de fe es suficiente. Sin embargo, Jesús nos enseña que lo que sostiene nuestra vida es aquello que no presumimos, pero cultivamos. Lo escondido es lo que define la fortaleza del alma. Las decisiones pequeñas que determinan grandes destinos. El sabio y el necio no se distinguen por grandes acciones, sino por pequeñas decisiones constantes. Ambos construyen, ambos oyen. Ambos desean una casa estable. La diferencia está en la respuesta cotidiana a lo escuchado. La obediencia comienza en lo pequeño. En perdonar cuando preferiríamos guardar rencor. En ser fiel en un compromiso sencillo. En buscar a Dios aun cuando no se siente nada. En elegir el bien aunque nadie lo vea. Cada decisión añade un ladrillo al fundamento. Lo grande se forma con lo pequeño. Lo eterno se construye en lo cotidiano. La palabra como roca viva. Para Jesús, la roca no es simplemente la teoría de su enseñanza, sino su palabra hecha vida, carne. Encarnación en nuestro actuar. La palabra se vuelve roca cuando pasa. Da oído al corazón y del corazón a la conducta. Es roca cuando dejamos que nos cuestione. Cuando nos confronta. Cuando nos transforma. Cuando abre caminos nuevos. En nuestra manera de pensar, sentir y actuar. La palabra es firme porque revela la verdad de Dios. Y al vivirla, participamos de esa misma firmeza. Quien edifica sobre ella no se mueve por emociones cambiantes, sino por convicciones profundas.
La autenticidad como fruto de la verdad interior. La enseñanza de Jesús nos conduce a un tipo de espiritualidad honesta. Sin máscaras, sin apariencias. La autenticidad es el resultado de poner en armonía lo que creemos, lo que hablamos y lo que hacemos. Una fe auténtica no es perfecta, pero es coherente. La obediencia no es una carga, sino un acto de amor. Jesús llama sabio al que escucha y actúa porque su vida tiene una unidad interior. La verdad no se dice, se vive. Y quien vive en la verdad camina con libertad. Porque su fe ya no depende de la mirada ajena, sino de su relación real con Dios. La seriedad del discernimiento interior. Este Evangelio nos lleva a examinar la vida interior con una honestidad que pocas veces nos permitimos. Jesús no se queda en las apariencias ni en los discursos hermosos. Él penetra en lo que verdaderamente mueve el corazón. El discernimiento interior consiste en revisar con sinceridad cuáles son nuestras intenciones. ¿Qué motiva nuestras palabras? ¿Qué impulsa nuestras obras? A veces podemos realizar actos buenos por razones equivocadas. Por interés, por costumbre. Por quedar bien ante los demás. Por temor o por imitación. Jesús quiere purificar ese espacio interior donde se decide todo lo importante. Porque solo desde un corazón íntegro se puede construir una vida sólida. Sin ese discernimiento, nuestras obras pueden ser muchas, pero carecer de raíz. Con ese discernimiento, incluso las obras pequeñas se vuelven gigantes a los ojos de Dios. La obediencia como expresión de amor. En este pasaje Jesús deja claro que la obediencia no es un acto seco, ni un legalismo, ni un esfuerzo para ganar méritos. La verdadera obediencia es una respuesta amorosa. Nace del reconocimiento de que la palabra de Jesús es vida, sabiduría y verdad. Cuando obedecemos no lo hacemos por miedo, sino porque confiamos profundamente en Él. Amar a Dios conduce a obedecerlo. Obedecerlo fortalece el amor. Así se genera un círculo espiritual que edifica el corazón y orienta la existencia. Cada acto de obediencia abre un espacio interior para que la gracia fluya, transforme, ilumine y sostenga. Por eso Jesús se presenta como roca. Porque Él no cambia, no engaña, no falla. La obediencia es el acto mediante el cual afirmamos nuestra vida sobre esa estabilidad perfecta. La fragilidad del autoengaño. Jesús advierte que algunos pueden pasar la vida creyendo que están edificando bien hasta que la tormenta revela lo contrario. El engaño más peligroso no es el que viene del exterior, sino el que cultivamos dentro, convenciéndonos de que estamos bien porque hacemos cosas religiosas, porque conocemos textos, porque hablamos de fe. El autoengaño es sutil. Se disfraza de fervor, de emoción espiritual, de buena intención. Pero cuando llega la prueba, se desmorona lo que en la firmeza espiritual como fruto de la perseverancia. La casa sobre la roca no se construye en un día. La vida sólida tampoco. La firmeza espiritual no surge de un momento puntual de fervor, sino de la perseverancia diaria. Perseverar cuando cuesta, cuando hay cansancio, cuando no se siente nada. Perseverar en el bien, en la oración, en el servicio, en la fidelidad a la palabra. Cada acto de perseverancia es un cimiento más profundo, que se hunde en la roca viva que es Cristo.
Cuando llega la tormenta, lo que sostiene la casa no es la emoción inicial, sino esa constancia que fue puliendo el corazón. Así, la tormenta no destruye, sino que confirma lo que realmente está bien construido, estaba cimentado. La palabra de Jesús quiere salvarnos del autoengaño, llevarnos a la verdad que sana y libera. No es un juicio cruel. Es un acto de amor. Nos muestra la fragilidad para que busquemos fortaleza. Revela la arena para que escojamos la roca. La importancia del silencio para escuchar de verdad. Jesús dice: el que escuche estas palabras mías. Pero escuchar no es simplemente oír. Escuchar implica atención, apertura, disponibilidad interior. En medio del ruido de la vida moderna, esta capacidad se debilita. El silencio es esencial para que la palabra penetre. Sin silencio interior, la palabra rebota, no arraiga. El silencio no es vacío. Es espacio para que Dios hable. La fe madura en el silencio. En ese intervalo donde permitimos que la voz de Dios se haga más fuerte que nuestras voces internas. Es allí donde descubrimos la dirección correcta. Y donde la roca se vuelve más firme bajo nuestros pies. La estabilidad que proviene de la identidad en Cristo. Cuando Jesús se presenta como fundamento, también nos está ofreciendo identidad. Si construimos sobre Él, nuestra identidad no dependerá de los cambios de la vida, ni del juicio de los demás, ni del éxito o el fracaso. Cuando la identidad se basa en Cristo, incluso las tormentas más fuertes no pueden arrebatarnos la paz profunda. Una identidad basada en la opinión humana es cambiante. Una identidad basada en logros es frágil. Una identidad basada en emociones es inestable. Solo la identidad basada en Cristo permanece. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. La casa se mantiene firme porque el alma sabe quién es y en quién descansa. La coherencia como fruto de una fe viva. La enseñanza de Jesús nos muestra que la fe auténtica produce coherencia. Coherencia entre lo que creo, lo que digo y lo que hago. Coherencia entre mis valores y mis decisiones. Coherencia entre mi oración y mi estilo de vida. No se trata de perfección, sino de unidad interior. La incoherencia desgasta, rompe, divide. La coherencia unifica, da paz, fortalece. Una casa dividida internamente no puede sostenerse. La coherencia espiritual es una construcción diaria. Una revisión profunda. Un acto de humildad constante. Jesús desea que nuestra fe tenga un rostro que coincida con nuestro corazón. La fortaleza que viene de aceptar la verdad. Aceptar la verdad de Jesús no siempre es cómodo. Porque la verdad ilumina zonas que preferimos ocultar. El ego, la soberbia, los apegos. La desobediencia, las excusas. Sin embargo, aceptar la verdad es el acto más liberador. La roca es sólida porque es verdadera. La arena es frágil porque está formada por partes sueltas que no se adhieren. Así también nuestra vida. Las verdades que aceptamos se integran. Las mentiras que sostenemos nos fragmentan. Cuando abrazamos la verdad del Evangelio, incluso si nos confronta, experimentamos una libertad que nada ni nadie puede darnos. La verdad no derrumba, edifica. La vida construida desde la sinceridad del corazón
Jesús nos invita a ir más allá de la fachada religiosa para entrar en el terreno más íntimo de la sinceridad del corazón. La casa construida sobre la roca comienza con un corazón honesto, capaz de reconocer sus luces y sombras. La sinceridad no es debilidad, sino la base de la verdadera fortaleza espiritual. ¿Quién se presenta ante Dios tal como es? Sin máscaras ni discursos. Encuentra un fundamento firme donde reconstruir su vida. La sinceridad nos coloca frente a la verdad. Y la verdad abre paso a la gracia. Dios no trabaja sobre apariencias, sino sobre realidades profundas y auténticas. La palabra de Cristo como brújula en la complejidad de la vida. El mundo ofrece múltiples voces, caminos y criterios. Pero no todos llevan a la plenitud. La palabra de Cristo se convierte en una brújula segura en medio de la complejidad. Ella no siempre indica lo más cómodo, pero sí lo más verdadero. No siempre señala lo que coincide con nuestro deseo inmediato, pero sí lo que sostiene nuestra vida a largo plazo. Escucharla y seguirla es semejante a un navegante que confía en la estrella fija que lo orienta. La palabra no cambia porque proviene de un Dios que es fiel. Y quien sigue una brújula fiel no se pierde, incluso cuando la noche se vuelve espesa. La diferencia entre conocer la palabra y dejarse transformar por ella. Muchos conocen el contenido del Evangelio. Lo han escuchado. Lo han leído, lo han memorizado. Pero conocer no es lo mismo que dejarse transformar. El conocimiento puede quedarse en la mente, pero la transformación toca el corazón. Las decisiones, las actitudes, el carácter. Jesús quiere que la palabra sea semilla que caiga en tierra fértil y de fruto. No que quede en la superficie de la memoria sin cambiar nada. Dejarse transformar implica disponibilidad, apertura y rendición interior. Solo cuando la palabra remodela nuestra vida desde adentro, se convierte en la roca sobre la cual nada se derrumba. La diferencia entre emoción espiritual y verdadera conversión. Este evangelio confronta uno de los mayores desafíos de la vida de fe. Distinguir entre la emoción espiritual y la verdadera conversión. La emoción es pasajera. Se enciende fácilmente y puede apagarse con la misma rapidez. Se despierta en momentos intensos de oración, en celebraciones especiales, en cantos o retiros. Pero esa emoción, si no se transforma en cambio de vida, queda en la superficie. Jesús invita a pasar de la emoción a la conversión, del sentimiento momentáneo a la decisión profunda de vivir según la voluntad del Padre. La casa edificada sobre roca no depende de sensaciones, sino de decisiones firmes repetidas cada día, incluso cuando la emoción no está presente. La fidelidad como obra silenciosa y constante. La fidelidad es uno de los grandes cimientos espirituales que Jesús señala de manera implícita en este pasaje. Ser fiel no es un acto grandioso, sino una sucesión de actos pequeños realizados con perseverancia. Ser fiel cuando nadie mira, cuando nadie aplaude, cuando nadie valora el esfuerzo. La fidelidad sostiene la casa cuando los vientos soplan con fuerza. Una vida fiel a la palabra no se improvisa. Se construye con renuncias, con disciplina interior, con decisiones tomadas a la luz del Evangelio, con coherencia en lo secreto. Esa fidelidad, tan discreta, es uno de los pilares más sólidos de la vida espiritual.
La madurez espiritual como fruto del discernimiento. La madurez espiritual se mide no por cuánto se sabe, sino por la capacidad de discernir la voluntad de Dios en cada momento. Jesús deja claro que no basta conocer la ley o pronunciar su nombre. Es necesario entender y seguir sus caminos con un corazón dócil. Discernir implica detenerse, escuchar, examinar, orar. Buscar consejo cuando es necesario. Una vida estable es aquella que toma decisiones desde el discernimiento, no desde el impulso. La roca simboliza precisamente esa madurez, que se construye con paciencia y profundidad, mientras que la arena representa la superficialidad, que se deja arrastrar por emociones o presiones pasajeras. El peligro de las obras sin raíces. En ocasiones realizamos muchas obras buenas pero sin raíces profundas. Y este evangelio expone esa fragilidad. Las obras sin una relación personal con Dios son como casas construidas apresuradamente. Pueden verse sólidas desde afuera, pero carecen de estabilidad interior. Jesús quiere que nuestras obras broten de la comunión con Él, de una intimidad genuina que dé sentido y orientación. Una obra que nace del ego, del deber vacío o del deseo de reconocimiento puede brillar por un tiempo, pero no resiste las tormentas. En cambio, lo que nace del amor y de la comunión profunda con Dios permanece y sostiene. La palabra como instrumento de transformación y sanación. Cuando Jesús habla de escuchar y poner en práctica la palabra, se refiere a un proceso de transformación que toca todas las dimensiones del ser humano. La palabra no solo enseña, sana, ilumina, corrige, fortalece, libera. Es un instrumento poderoso capaz de deshacer estructuras internas dañinas, de derribar falsos fundamentos y de construir algo nuevo y verdadero. Quien se expone humildemente a la palabra permite que Dios realice en él un trabajo profundo, a veces lento, pero siempre eficaz. La palabra es un cincel que esculpe la vida, y cada obediencia es un golpe que perfila la forma de la santidad. La identidad espiritual como fundamento irrenunciable. La identidad de una persona determina la estabilidad de su vida. Si la identidad se basa en roles, logros, estatus o relación con otros, cualquier sacudida puede destruirla. Jesús propone una identidad cimentada en la roca. Saberse hijo amado del Padre. Saberse discípulo llamado a la obediencia. Y saberse sostenido por una palabra eterna. Esta identidad no cambia cuando el mundo cambia. No se derrumba cuando llegan traiciones, pérdidas o fracasos. La roca sostiene porque la identidad no depende de las circunstancias. Edificar desde esta identidad profunda es uno de los actos más sabios que puede realizar el alma humana. La paciencia divina como oportunidad constante. Este evangelio también revela algo de la paciencia infinita de Dios. Él no fuerza la conversión ni impone su voluntad. Ofrece tiempo, oportunidades, señales, palabras, invitaciones suaves que buscan mover el corazón. Cada día es una nueva posibilidad para empezar a construir sobre roca. Dios no cierra el acceso a su fundamento sólido incluso después de muchos errores. Su paciencia es un llamado constante a revisar la vida y reconstruir lo necesario. La casa que se derrumba puede levantarse de nuevo, más fuerte,
más consciente, más humilde, más auténtica. Nada está perdido mientras se escuche la voz de Dios que invita al cambio. Al llegar al término de esta profunda reflexión sobre este poderoso pasaje del Evangelio según San Mateo, todo converge en una verdad central, luminosa y exigente. La vida cristiana no se mide por las palabras que pronunciamos, sino por la fidelidad concreta con la que respondemos a la voluntad de Dios. Jesús coloca ante nosotros una elección definitiva: ser constructores sensatos que edifiquen sobre la roca firme de su palabra, o edificadores imprudentes que se apoyan en emociones pasajeras, apariencias religiosas o seguridades humanas incapaces de sostenernos cuando llegue la tormenta. Este Evangelio no pretende infundir miedo, sino despertar responsabilidad. Jesús nos muestra que las tormentas llegan para todos, tanto para el que escucha y obedece como para el que escucha y no actúa. La diferencia no está en la ausencia de pruebas, sino en la solidez del fundamento. Edificar sobre la roca es una actitud diaria, un proceso continuo, oración fiel, decisiones rectas, renuncias que purifican, obediencia que transforma, humildad que libera, amor que sostiene. Es permitir que la palabra pase del oído al corazón y del corazón a la vida. También este texto nos recuerda la seriedad del discernimiento. Muchos dirán Señor, Señor. Pero no todos habrán permitido que ese señorío transforme sus intenciones, relaciones, prioridades y acciones. Jesús nos enseña que no basta con hablarle a Dios. Es necesario dejar que Dios nos hable y obedecer lo que Él dice. La verdadera fe no es un discurso emocional, ni un entusiasmo pasajero, sino una adhesión persistente, madura y operante. La invitación final de Jesús es clara: escuchar y actuar, creer y obedecer, profesar y vivir, rezar y practicar. No hay contradicción entre fe y obras. Ambas forman la casa completa. Y cuando lo construimos todo en Cristo, nada podrá derribarnos, porque su verdad sostiene. Su amor fortalece. Y su gracia levanta todo aquello que en nosotros parecía resquebrajarse. Que esta enseñanza nos lleve a examinar nuestras bases, a reforzar nuestra vida espiritual, a purificar nuestras intenciones y a asumir con valentía la llamada a la santidad concreta, diaria y real. Que podamos levantarnos cada día con la decisión firme de vivir lo que creemos, para que, cuando los vientos soplen y los ríos crezcan, nuestra casa permanezca firme, inamovible, estable y fecunda, porque está edificada sobre la roca eterna, que es Cristo Jesús, nuestro Señor.